cada uno por el tiempo y por la oportunidad que nos dan y de poder, en nombre de Acción Humanista Revolucionaria, compartir estos minutos en un tema que creemos que es muy importante, no solamente en su conocimiento, sino fundamentalmente en su reflexión. Esta noche vamos a hablar, como ya bien saben todos, la Agenda 2025 rumbo al Estado fallido. Cuando hablamos acerca de un Estado fallido, entendemos que se nos hace la idea algo así como viven en Afganistán, lo que pasa en Siria, lo que ocurre en Nicaragua, Venezuela. Es decir, un Estado completamente caótico, un Estado donde no impera ningún tipo de ley. Ciertamente, para empezar ya la charla, Somalia se encuentra en el África. Muchos de nosotros hemos oído hablar seguramente sobre este país, especialmente de los niños somalíes, ¿no? Aquellos que son raquíticos, que mueren de hambre. Pero repasando un poco de la historia de cómo este país llegó a ese extremo, nos damos cuenta de que entre Somalia y Bolivia no existe mucha diferencia. Es más, originalmente el Estado somalí tiene mucha similitud en cuanto a la organización que tiene Bolivia. Pues en Somalia han sido la droga, los contrabandistas, las guerras internas, quienes han llegado a terminar y eliminar todo eso que se conoce como Estado. ¿Y qué queda? Pues un territorio donde no impera la ley, o impera la ley del más fuerte, un territorio que sirve para el tráfico de drogas y finalmente que sirve como una especie de guarida, de cueva para los piratas somalíes. Si bien entre Bolivia y Somalia no existen muchas diferencias, los síntomas son muy parecidos. En 1991 muere Somalia como un Estado plenamente organizado. Así que nadie ha planificado la idea de la destrucción del Estado somalí, sino que este se ha venido dando en la medida que fueron surgiendo las guerras inicialmente tribales, organizadas o impulsadas por el racismo, y posteriormente fueron las mafias de narcotráfico, tráfico de personas, quienes se apoderaron de determinados sectores y finalmente hicieron desaparecer el Estado somalí. No estaba planificado. Sin embargo, en el Estado boliviano, posiblemente que estamos seguros, este caos ha sido muy bien planificado. Es más, cada uno de nosotros ha pagado para que ese caos llegue a desarrollarse. Ha sido redactado por expertos extranjeros y nacionales y ha sido transcrito en un documento. Ese documento se llama Constitución Política del Estado, o la nueva Constitución Política del Estado. En mayo de 2010, la sociedad boliviana estaba un tanto consternada, porque en la provincia, en el poblado de Usía, allá en el norte de Potosí, la turba de campesinos, pobladores, plenamente enardecidos, agarraron a 4 policías quienes supuestamente los extorsionaban y los maltrataban, los apedrearon, los maniataron y finalmente los asesinaron. El año pasado, el 22 de noviembre, también en Usía, 2 jóvenes fueron acusados de robar un automóvil. Mientras eran conducidos a la policía, nuevamente la turba de gente los interceptó, los golpeó, los apedreó y los quemó vivos. De esos 2 hechos, hasta el momento, no existe un solo detenido. La Defensoría del Pueblo, como la policía, han intentado ingresar al poblado de Usía a tratar de detener a los presuntos responsables de los asesinatos y que recibieron golpes, apedreadas y no ingresaron.
Este hecho está justificado en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que dice que los pueblos originarios tienen el derecho de la libre determinación y territorial. Y más aún, cuando se habla acerca de justicia comunitaria, ellos, a través de la nueva Constitución Política del Estado, los 5 años de allá del poblado de Ucía, pueden determinar entre ellos un día, decir, reunirse en un cabildo, en una reunión de allá y decir, nosotros no vamos a volver a pertenecer a este Estado Ara, ni sus leyes. Por tanto, sigue las leyes de la justicia comunitaria, es decir, nuestras leyes, porque son ancestrales. Y por tanto, ni son el juzgado, ni la policía pueden ir y detenerlos, ni aún siquiera observarlos a través del artículo 190 de la Constitución. Cuando hablamos de Somalia, pues tenemos estas imágenes, hablamos de una depredación del medio ambiente. Allá la gente viene talando los árboles, lo poco que les queda, para convertirlo en carbón y venderlo a Arabia Saudita a través del tráfico de drogas. Somalia es un estado tomado por las mafias, no existe ley, no existe a quién quejarse. Alguien dirá, pero Bolivia no es Somalia, eso está muy lejos de que nos pase a nosotros. Observemos. Este es un reportaje de página 7 de octubre del año pasado. Nos da cuenta que en Bolivia existen 12 territorios sin ley ni presencia del Estado. Lo más cercano que acá tenemos es San Matías. Ustedes se acuerdan cuando al ciudadano brasilero que fue interceptado por la gente en San Matías, lo colgaron en un árbol y estaba ahí colgado cerca de una semana. Ni la policía se animaba a entrar. Cuando entraron fueron con un fuerte resguardo policial, plenamente pertrechados, no para detener, para recoger el cadáver. La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden para que aquella persona que supuestamente estaba sindicada de haber alterado a la población para ajusticiar a este brasilero, lo combinó para que venga a declarar acá en Santa Cruz. No vino a declarar. Después de un mes, esa persona se apersonó, hizo una declaración y volvió nuevamente a San Matías. Hasta el momento no existe un solo detenido. En San Matías no hay policía. ¿Qué es? San Matías es un estado, rigen sus propias leyes. ¿De quiénes? De los narcotraficantes, de los contrabandistas, y no es el único. Existen 12 regiones. Ya en el año 2011 se hablaba y se decía que se han identificado 8 zonas rojas de narcotráfico en Bolivia. Entre ellas están San Matías, Yapacaní, San Germán, Nuevo Horizonte, La Asunta, Chayapata, El Oruro, Cotapata y el Polígono 7. Ustedes se acordarán cuando una comisión de la Madre Tierra quería ir y visitar el Tignis. Ha sido interceptado por los comunarios y les han dicho, ustedes no pueden pasar sin una orden de la comunidad. Nadie puede visitar ese sector si no tiene una orden de allá, que es un estado dentro del estado que se rige a través de sus propias leyes. Entonces, estamos constituyendo acá en Bolivia, justificado a través de la nueva Constitución Política del Estado, ya la disolución del Estado. El Estado boliviano se está pulverizando poco a poco. Quizás los que redactaron la nueva Constitución no pensaron que iban a llegar a este extremo ni desatar todo este caos. Más bien, estos señores amarrados a la lucha contra el imperio, o si no, que aquellos quienes sueñan con el Tahuantinsuyo, con volver al pasado hacia 2000 años atrás, cuando reinaba allá en las tribus en el norte de Iberia, donde no habían sido conquistados todavía por los romanos hace 2000 años atrás, su más pesado sueño es volver de nuevo a eso. Pero en todo este caos, quienes ganan, quienes gobiernan estos territorios, son las mafias de los capos del narcotráfico, los traficantes, los contrabandistas y quienes tienen poder.
Entonces, así como Somalia, Bolivia se ha convertido en un problema para Latinoamérica, para el cono sur. ¿Por qué ustedes creen que cuando el nuevo presidente Macri en la Argentina vio todo este caos, especialmente que Tarija se había convertido en una especie de pista para el narcotráfico, empezó a colocar radares y especialmente una especie de rayos X que les servía para detectar la droga? Hace un tiempo atrás, Bolsonaro ha amenazado con cerrar la frontera con Bolivia para impedir el tráfico de droga. Es que lastimosamente Bolivia se está convirtiendo en un incorio. Ustedes recordarán estas historias y esas teorías que hablaban de cómo va a llegar un momento en Latinoamérica que el mapa de Sudamérica va a cambiar, producto de una especie de cataclismo político, producto de la desaparición de un país, es decir, Bolivia. ¿Es algo que nos inventamos nosotros? No, observemos. Perdón, pero Haití está más cerca que nosotros de llegar a esa condición de Estado fallido. Efectivamente, vamos a llegar a eso. Pero para tener una idea de a qué nos estamos enfrentando, partamos por lo más básico. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una organización política constituida en base a poderes. Tenemos el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, tenemos órganos como el órgano electoral, quienes se encargan de regular la vida armoniosa, podemos decirlo así, entre los miembros de ese Estado. Cuando esos poderes fallan, se deshacen, no cumplen con su obligación, el país vive en un caos. ¿Hay justicia en Bolivia? No, no hay. La justicia se resume en lo que hemos visto al señor Tosico allá en Cochabamba, que se forma un clan jurídico con la finalidad de sacar dinero a los litigantes. ¿Existe salud? No, no existe salud. ¿Existe educación? Tampoco. Entonces, ¿qué tenemos en Bolivia? ¿Qué organización, qué institución está plenamente funcionando e independiente de otros poderes? Ninguno. Todos los poderes en Bolivia están cooptados. Pero sin embargo, esta idea, y vamos viendo ya un poco más adelante, más afuera, la idea de la destrucción de un Estado no nació ahora, sino posiblemente nació hace unos 15 o 25 años atrás. Se trata de destruir a los estados, en este caso de la cuenca del Caribe, pero no con el objetivo de cambiar el régimen. Alguien pensará, por ejemplo, muchos dicen, ¿no? Allá en Venezuela va a haber una guerra donde Estados Unidos va a poner un títere, allá iba a gobernar para Estados Unidos. Esa es la idea que manejamos. Pero ante la nueva evidencia se ha llegado a constatar de que no es así. Ellos están yendo a destruir el Estado, todas las bases del Estado, para que en ese territorio rija el caos. ¿Con el qué objetivo? Con el objetivo de que cuando venga una transnacional ya no tenga que negociar incómodamente con la representación estatal, con un presidente y un parlamento que a veces aprueba leyes y a veces no, sino tenga que negociar con aquellos quienes han ocupado el territorio donde se encuentran los recursos naturales. El más claro ejemplo de esto es Afganistán. En Afganistán, el año pasado, en octubre, se dio la reunión internacional para la paz de Afganistán. ¿Quiénes fueron convocados? Estados Unidos, Rusia, los talibanes, que han tomado 3/4 partes de Afganistán. Y el gobierno de Afganistán, elegido democráticamente mediante elecciones, mandó una comisión para ver si les dejaban participar de la reunión. Esa idea pues nació, acá tenemos por ejemplo un gráfico, lastimosamente no es de la mejor resolución, donde se muestra cuáles son los sectores que tienen que balcanizar en el mundo. Los poderes políticos ruso, chino, estadounidense
han llegado a determinar de que ellos tienen que controlar todo lo que es la riqueza mundial. Y Estados Unidos se prepara para controlar la mitad de la riqueza mundial. Por tanto, tiene que hacer desaparecer el Estado en cada una de estas regiones. La que más nos interesa acá es el Cono Sur, en la cual está Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y toda la cuenca del Caribe. ¿Cómo lo hacen? En 1980 y a 1990 se tuvo lugar la destrucción en el África de la región de los Grandes Lagos. Tenemos a Sudán, República Democrática del Congo, Tanzania, Zambia, Angola, Uganda, hablamos de Somalia, que está acá. Actualmente, cada uno de estos países vive en una guerra interna. El gobierno, el país, el Estado, no llega a controlar ni siquiera la mitad del territorio. Y la otra mitad, donde se encuentran las riquezas, los recursos naturales, están controlados por terroristas, por insurrectos, financiados precisamente por ese plan oculto ruso, estadounidense, chino, para apoderarse de los recursos naturales. Se calcula de que solamente en Ruanda han existido 900.000 muertos. Ni qué decir que después en toda esta región han muerto cerca de 6 millones de personas. Es un poco más, o casi toda la población de Bolivia. Pero no es el único lugar que han utilizado esta técnica. En Medio Oriente ampliado, todos hemos podido ver por la TV, las películas, etcétera, acerca de Siria. Siria no es el único país, sino han llegado a balcanizar Irán, Irak, Siria, Turquía, todo el Oriente Medio, por la posición estratégica, porque aquí pasan los ductos de gasoductos hacia Europa y por la riqueza de gas que tiene cada uno de estos países. ¿Siria controla, después de la retirada de Estados Unidos, controla su territorio? No. Una parte sigue tomada por el ISIS y otras partes por otras facciones de otros grupos terroristas, otros que se reclaman como independientes, como la República Independiente del Kurdistán, que se encuentran entre Turquía, Irán y Siria. Es decir, se vive en un completo caos. Pero ahora, una vez que han caotizado o han balcanizado África, han llegado a entrar a un caos Oriente Medio ampliado, se dirigen hacia el Caribe. La cuenca del Caribe es el próximo paso a balcanizar. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, Haití, que hace poco vivió una revuelta donde casi deponen al presidente. Se encuentra Nicaragua, se encuentra El Salvador, se encuentra Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Guyana. De Nicaragua sabemos, es un país que está plenamente caotizado. Tenemos a El Salvador. ¿Qué idea manejamos de El Salvador? De las maras, es decir, las pandillas que han tomado la mitad del país. Es similar, cuentan, como el ejército brasilero, cuando quiere entrar a las favelas allá en Río de Janeiro, tiene que estar plenamente pertrechado a través de tanques blindados. De igual manera, la policía y el ejército salvadoreño, para entrar a las zonas alejadas y periurbanas, tiene que entrar con policías, militares, para poder capturar a los delincuentes salvadoreños. Y conocemos por demás la situación de Venezuela, que es quizás la que más nos preocupa. Entonces, todo este plan, plenamente diseñado, lo estamos viviendo cada uno de nosotros ahora. Eso es lo que vemos a nivel externo, eso es lo que se está viviendo a nivel mundial. Toda esta situación poco a poco nos va a llegar a cada uno de nosotros, va a llegar acá en Bolivia. ¿Por qué ustedes creen que, según cifras oficiales, en Bolivia vivimos una suerte de invasión? Cada día y cada hora entran 2 chinos a Bolivia, plenamente documentados, listos para votar y nacionalizados. Entran colombianos
Porque acá recuerden que en Colombia han firmado el acuerdo de paz con las FARC y esa gente, los guerrilleros, que solamente saben disparar un arma y matar, se quedan sin trabajo. ¿Y a dónde van? Tienen que ser contratados, tienen que vivir de algo. Vienen a Bolivia, por eso vemos tanto colombiano, tenemos venezolanos, tenemos nicaragüenses. Solamente se calcula que en Venezuela existen cerca de 47,000 milicianos cubanos y cerca de 470 mercenarios rusos que han sido contratados como una especie de guardia pretoriana para Nicolás Maduro. En Bolivia, cuando a la ex ministra de Salud le preguntaron: ministra, ¿y cuántos médicos cubanos hay en Bolivia? Su respuesta fue: ay, no sé. ¿Cuántos médicos cubanos hay en Bolivia? ¿Cuántos de ellos realmente son médicos? Cuando Bolsonaro entró a la presidencia, les dijo a los médicos cubanos en Brasil: ustedes, si quieren quedarse, tienen que regularizar sus papeles y tienen que estar ratificados por el Ministerio de Salud de Brasil. Y se fueron todos. Se anuncia que 2,000 médicos cubanos ingresaron a Bolivia el año pasado acá. En realidad, ¿cuántos hay? ¿A qué vienen? Y pues surge la pregunta: Bolivia rumbo a un estado fallido. Voy a dar la palabra a mi compañero para que pueda continuar con esta parte de la charla. Buenas noches a todos los presentes. Es un tema muy complejo que merecería varias conferencias. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero podemos empezar en lo siguiente, ¿no? Que lo que está pasando en Bolivia, el proceso que estamos viviendo, no es precisamente de ahora, no es solamente culpa del MAS, es prácticamente desde siempre. Si bien ahora con el MAS se ha agravado como nunca, estamos pasando un proceso acelerado de descomposición del Estado boliviano, y por ello es la ansiedad, la angustia que nos mueve a dar esta charla. ¿Por qué? Bolivia tiene alguna característica fundamental, así como Afganistán, como Irak, como Israel, varios lugares del planeta tienen una característica muy especial. Está en el centro de Sudamérica, es el corazón de Sudamérica, es un punto geoestratégico, geopolítico muy importante para Sudamérica. Entonces, desde siempre, si vemos la historia, cuando Sucre, cuando Mariscal Santa Cruz, los países del entorno tenían miedo de que en este país crezca una potencia. Si en Bolivia, donde estamos ahora, con el territorio reducido aún, desarrolláramos industria, agroindustria, ¿no? Una sociedad de avanzada tecnología, la influencia del continente sería, pues, ¿no?, demoledora, volvería una potencia. Eso se ha evitado desde siempre, se ha buscado evitar desde siempre. La ubicación de Bolivia está definida por grandes estrategas brasileños, estadounidenses. Uno de los principales asesores de George Bush hablaba mucho, ¿no?, de lo que era la importancia de Bolivia en el continente. Hay la teoría de quien gobierna Bolivia influye en el continente, y es así. Pasa igual, como digo, en varias regiones del mundo, ¿no? Entonces, por eso, cada presidencia que hemos tenido, especialmente en los últimos 50 años, lamentablemente ha estado inoculada por influencias externas que promovían el debilitamiento del Estado boliviano, debilitar el Estado boliviano. Goni, Banzer, Paz Zamora, todos han sido lamentablemente influenciados, inoculados. Algunos han actuado específicamente en contra de los intereses del país. Ha habido influencia desde afuera, desde adentro, y una influencia peor, la desde la base social boliviana, la desde la sociedad boliviana, que ha sido inconsciente de su realidad. Y por eso, cuando hablamos de la destrucción del Estado boliviano, hay una pregunta muy importante que debemos hacer. Cuando un enemigo nos ataca a los bolivianos con golpes demoledores en la sociedad, en la política, en la economía, ¿dónde debe golpear primero? ¿Dónde se ha golpeado más fuerte y más duro, digamos, en este gobierno tan cuestionado del MAS? Un gobierno que nos vemos por todo lado, hace aguas, hace escándalos, hace destrucción, malas políticas. ¿Dónde ha golpeado peor el MAS, digamos, ahora hablando solo del MAS, a Bolivia? ¿Alguien se anima a decir?
una palabra, un área donde se ha golpeado peor a Bolivia en este tiempo? No, digamos, ¿en qué área? ¿La política, la social, la económica? ¿Cuál? La justicia. La justicia sí, todas se han golpeado muy fuerte, pero hay una fundamental. Lo jurídico. Es muy fuerte lo jurídico, realmente, pero hay una más fuerte, un golpe mucho más fuerte, pero que lamentablemente no estamos captando la dureza de ese golpe. Un golpe que incluso ya hubo similares en el pasado, que ahora estamos cosechando esos golpes del pasado, pero ahora más ha dado uno más fuerte todavía. ¿Sí? La economía está también terriblemente golpeada, ¿no? Pero hay muchas denuncias al respecto. Las diferencias étnicas. Más o menos va por ahí, pero el golpe fundamental que más ha dado a Bolivia es en la educación. La educación es lo que va a amenazar al país al futuro de manera radical, terrible. Cuando vemos el estado de la educación en Bolivia hoy, es catastrófico, es abismalmente catastrófico. Algunos ejemplos nomás. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Hace unas semanas, como saben, hace varias semanas, se dio el examen de ingreso a la universidad. Había como 17,000 y tantas plazas de ingreso a la universidad. No, perdón, 7,000 y tantas plazas de ingreso a la universidad. Postulaban 17,000 y tantos alumnos. ¿Cuántos aprobaron el ingreso? Solo algo más de 6,000. Sobraron plazas de ingreso. O sea, muy pocos bachilleres en Bolivia siquiera pueden dar examen de ingreso a la universidad. A universidades donde es facilito ingresar, porque las pruebas son cada vez más fáciles, van bajando el nivel de exigencia. O sea, en Bolivia no hay bachilleres prácticamente. Hay muchachos que tienen título de bachiller, pero no son bachilleres. No hay licenciados, muy pocos licenciados. Hay gente que tiene título de licenciados en psicología, en pedagogía, pero no son licenciados. Hay muy pocos. La educación boliviana está yendo tan abismalmente que, por ejemplo, como saben, hay el famoso test PISA, ¿no? Prueba Internacional de Suficiencia Académica, al cual se adscriben como 100 y tantos países en el mundo. El país peor ubicado en el ranking ese de PISA es la República Dominicana. ¿No? Sacó un nivel muy bajo, es el peor del mundo, digamos, la República Dominicana. Hace más o menos 3 años. Yo sabía que era Cuba, señor. No está en PISA. Cuba dice que es lo mínimo. No, perdón, PISA, el test PISA, Cuba no participa en el test PISA, ¿no? Bueno, en ese test PISA, Prueba Internacional de Suficiencia Académica, el último país rankeado es República Dominicana. Hace 2 años más o menos, la Alcaldía de La Paz hizo una prueba piloto de test PISA en la ciudad de La Paz. Los bachilleres paseños salieron 1/3 más abajo que los dominicanos. Serán 1/3 más abajo que los dominicanos, o sea, peores que los peores del mundo. Y eso, que los 2 mejores colegios de Bolivia ahorita, así en cuanto a capacidades, se ubican en La Paz. O sea, el desastre educativo medido en diferentes, ¿no?, indicadores es terrible, es terrible. ¿A qué lleva esto? Es muy largo el tema, como decías, para varias conferencias. Lleva al hecho de que los estudiantes bolivianos no tienen la capacidad de comprender su realidad y de saber resolver problemas, ¿no?, que son los 2 requisitos más o menos fundamentales de una educación más o menos exitosa. A diferencia de lo que pasa con los noruegos, daneses, coreanos, chinos, que tienen diferentes niveles de capacidad de comprender su realidad bajo ciertos moldes, de saber resolver problemas, el estudiante boliviano moderno no tiene esa capacidad. No comprende su realidad. No comprende su historia, su sociología, su geografía, sus dificultades económicas, no comprende. Por eso, no comprende su realidad, vota por cualquiera, acepta cualquier cosa, cree cualquier discurso, se traga cualquier cosa. Y cuando sale a la vida a luchar por un trabajo, no tiene buenos trabajos. Hoy las brechas sociales para conseguir trabajo están agrandando abismalmente. Uno va al campo, los pobres chicos no saben ni leer, los profesores de los colegios no saben siquiera manejar las destrezas básicas de aritmética, de lectura, de escritura, de comprensión, no saben. Y a eso, bueno,
se equilibraba un poquito el hecho de que en algunos colegios privados, en La Paz, en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, en décadas pasadas, se introducían programas más o menos, ¿no?, de avanzada, gente que tenía plata pagaba, los colegios hacían sus proyectos y traían profesores del exterior, contrataban licenciados profesionales. Entonces salía algún grupo de bachilleres más o menos preparados, más o menos formados, distantes de los demás, distantes de los colegios fiscales, distantes de los colegios privados de poca capacidad. Salía algún grupo de bachilleres. Pero es más, corporativizó todo esto y hoy es prácticamente prohibido que un colegio lance proyectos propios, contrate profesionales como profesores y todos se están uniformando hacia abajo. Cuando se intenta cambiar algo, el MAS, que ha corporativizado muchos grupos, ha hecho que los profesores tengan el monopolio, entre comillas, de la educación, que es básicamente los sueldos educativos, los proyectos educativos, y cuestionen cualquier iniciativa de mejora de la educación. Y bueno, eso jala a la universidad, a los profesionales, al país entero. Por eso de aquí a 20 años, de aquí los chicos que han estudiado durante esos 3 años del MAS, lo que van a ser seguramente, muy probablemente, profesionales frustrados, gente fracasada, como ya abunda en el país, lamentablemente por las condiciones económicas que ha impuesto el MAS y sociales que ha impuesto el MAS. ¿Qué condiciones? ¿De qué trabajan los bolivianos hoy? Médicos, a veces incluso ingenieros, psicólogos, ¿de qué trabajan? ¿Cuál es la fuente principal de empleo del país hoy? Comercio informal, 65%. O sea, vendedores en las ferias, en Los Pozos, en la Ramada, en el Miamicito, en el Alto, 65% de la población económicamente activa vende cosas de contrabando. Ahí están trabajando. Otros en taxis, otros están yéndose a la Argentina a trabajar en textileras. Compañeros míos varios, psicólogos, sociólogos, economistas, están trabajando de otra cosa de la que no estudiaron. Pero ¿qué pasa? La economía boliviana funciona porque hubo una bonanza que manejó el MAS. Esa bonanza hizo llover plata en el país, administró el MAS muy mal, se la farrió. Entonces, el remanente de esa bonanza alcanza para que este país viva más o menos del contrabando. Es, digamos, proclive a manejar plata, negocios del contrabando. Puestitos, kiosquitos, negocitos, cualquier cosa. Pero ¿qué pasaría con esa gente si la economía se va al piso? Si ya no hay plata. Hoy la plata del modelo productivo marxista supuestamente está haciendo dinamizar la economía. Es la plata que ha llovido por las áreas del destino al país y que se ha invertido en construir escuelas, canchitas, estadios que muchas veces no funcionan, carreteras. Cuando esa plata se acabe, cuando esa gente que está trabajando en las obras no tenga dónde trabajar, cuando haya más dinámica de la economía, cuando entre menos plata por el gas, cuando entre menos plata por los minerales, cuando entre menos plata por la soya, esa gente que vende cositas en las ferias, 65% de la población económicamente activa no va a tener ingresos. Porque decía mi compañero, va a ser un país colapsado por gente que no tiene plata. Pero bueno, es un país que vive del contrabando, del negocio informal, porque está en medio de Sudamérica, y bueno, mercadería ilegal, entra a Bolivia, se queda en Bolivia, alguno pasa a Bolivia, juega así la economía. Pero en un país donde entra contrabando, hoy día han visto lo que ha pasado en la frontera con Chile, ¿no? ¿Qué ha pasado en la frontera con Chile? Se han enfrentado los militares contrabandistas, a bala, ha muerto uno, han quemado 3 camiones como quien quema 3 canastas aquí en el mercado, se han agarrado a tiros, como ya ha pasado muchas veces, como en Somalia. Y esos contrabandistas que vienen de Pisiga, que vienen de Corumbá, que vienen de Bermejo, que vienen de Yacuiba, que vienen de Yunguyo, o sea, todo el país pasan contrabando. Así como pasan línea blanca, autos chutos, autos robados, pasan también, puede pasar por un territorio así, pasa droga, pasan tráfico de gente, pasan armas, pasa tráfico de órganos, pasa. O sea, en territorios como el boliviano, ubicados céntricamente en un continente, las mafias utilizan el tráfico de mercadería ilegal como sistema para luego introducir tráficos de mercadería ilegal, o sea, marcadamente delictiva.
drogas, personas, armas. En un país en el cual la gente deja de tener empleo, deja de poder vender cositas en la Ramada o en el Miamicito, ¿a qué tienden? A lo que ya está pasando hoy en Bolivia. En Bolivia ya hay autopistas de la droga. Desde Paraguay sube marihuana, Paraguay a la mejor del planeta, sube por Tarija y va a alimentar los mercados de Chile, de Perú, de Argentina, por Tarija. Desde Perú baja cocaína peruana y cocaína boliviana y pasa por Tarija y va a alimentar el mercado argentino, Rosario, Buenos Aires. Hay un juego tremendo, llega por Perú, llega por Brasil, pasa por Brasil la droga. Pero esa droga que pasa, ¿no? Puestos, retenes, lugares de controles, esa droga va pagando a los intermediarios. ¿Cómo paga la droga a los intermediarios? No paga en plata, paga en sobrecitos, paga en microtráfico. Por eso vemos cada carnaval, cada farra, cada fiesta, como hay cada vez más consumo de droga en Bolivia, más consumo y venta de droga en Bolivia. Hoy pasamos por el edificio de la Monseñor Rivero, vean cuántos chicos están ahí reventando droga. Este país está de a poco volviendo de un país de contrabandistas a un país de multiplicidad de narcotraficantes, pequeños, medianos y grandes. ¿Se parece Somalia o no? Entonces, debido a esos golpes a la educación, a la salud en lo social, que han dado otros gobiernos que están dando el más, el país está marcadamente debilitado en su elemento, en su esencia, en su gente, en la humanidad. El otro golpe terrible que hemos recibido siempre es el golpe en lo económico, lo que decían mis compañeros. Desgraciadamente, Bolivia ha pasado un proceso de 13 años en los cuales le llegó dinero como nunca, fruto de las cotizaciones internacionales del gas y los minerales, como nunca, como nunca. El gobierno del MAS manejó 660 mil millones de dólares, equivalentes a medio plan Marshall. Quienes saben lo que es el plan Marshall, producto de la educación que han recibido, bueno, ¿no? Saben lo que está hablando. Quienes no saben, les informo. El plan Marshall fue el plan diseñado para reconstruir Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese plan Marshall permitió la reconstrucción de Francia, de Alemania, de Italia, de España, los países que fueron víctimas de la guerra. Esa cantidad de dinero manejó el MAS en Bolivia. La misión de cualquier gobierno que reciba semejante cantidad de plata era hacer de la economía boliviana una economía de base ancha, una economía productiva de base ancha, lo que siempre hemos soñado, ¿no? Que produzcamos, no sé, con las frutas del Chapare, de las yungas, jugos, alimentos balanceados, exportemos alimentos orgánicos, que desarrollemos industrias para construir, no sé, tecnología chips. Se pueden hacer maravillas, como han hecho otros países, como hizo Canadá, como hizo Corea alguna vez en sus proyectos de desarrollo nacional. ¿Qué ha hecho el MAS con esa plata? ¿Cuántas industrias o agroindustrias desarrolló el MAS? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está la plata? Se va fallado. Hoy exportamos ¿qué? Minerales como siempre, gas como siempre que está acabando, que está cada vez menos cotizado, soya que es destrucción del ambiente, además manejado por unos cuantos brasileños y extranjeros, no por bolivianos, que llegan a cada plata, se lo llevan a Brasil de inmediato, y exportamos seres humanos, gente que está yendo a trabajar al exterior. Y bueno, sí, producimos cocaína y coca. Esa es la economía boliviana. Entonces, el golpe de economía del país es demoledor. Cuando este país ya no tenga que exportar, cuando haya deforestado los bosques, cuando la soya sea un negocio semiestado aparte de lo que es Bolivia, cuando el gas ya no sea riqueza boliviana y quede muy poco o se exporte solamente a intereses creados por las transnacionales, cuando los minerales como hoy los minerales ya no son una fuente central de ingreso al país. ¿Por qué? No porque no hayan, no porque no estén muy bien cotizados, sino porque el negocio ya se han apoderado, como decía mi compañero, las transnacionales. ¿Saben lo que es el indio? El negocio del indio, ¿saben qué es? El indio es un mineral precioso, ¿no? Las tierras raras. El indio es utilizado en las pantallas de computadoras, de celulares, es un mineral exquisito, muy cotizado.
Una libra de indio vale más de $1.500 hoy en el mercado. El indio está, ¿dónde está el indio integrado? Está en el zinc. Y Bolivia es uno de los primeros exportadores de zinc del mundo, pero exporta zinc. Se llevan el zinc los chinos, los coreanos, los estadounidenses, y cuando está el zinc baratísimo, regalado el zinc en Estados Unidos o en Corea o en China, le sacan el indio. Bolivia no vende indio, no exporta indio, regala indio. ¿Qué pasa con San Cristóbal? Se dice que unas minas más ricas del mundo. El negocio es terriblemente desigual para Bolivia. Hay rumores de que exporta $1.000 millones por año, bueno, por más de $1.000 millones por año. Dicen que es mucho más, 2.000, 7.000, incluso mencionan por año. ¿Cuánto tributa al país? $13 millones por año. 13, de 1.013. Dicen otros 34 alguna vez en su mejor momento. ¿Qué más hace? Consume más agua que todo Oruro, agua pura, agua potable, todos los días. Y es una transnacional que está la Sumitomo, dueña de ese territorio, y el país ya no es dueño de los minerales, ya no le rinde los minerales como en el pasado, digamos, por lo menos como en el pasado, que ya era poco, que ya era un abuso. Entonces, el otro golpe demoledor para el país es a la economía, un golpe terrible, un golpe que ya nos está doblando en dos, que ya ha pasado prácticamente el tiempo de la primavera y está llegando el invierno. Y el tercer golpe es el golpe político, lo que también mencionaba mi compañero. En un estado fallido se empieza a disgregar el poder, se empieza a fragmentar el poder. ¿Qué pasa en Bolivia hace ya tiempo? Han ido surgiendo con más fuerza grupos corporativos, gracias también al MAS. ¿Cómo se gobierna con el MAS? Dice, yo dirijo 500.000 gremiales en Santa Cruz. Venga, ¿qué quieren? No pagar impuestos, tirar la basura, no sé, lo que nos dé la gana, ya, no estoy listo, ya, pero votan por mí, listo. Yo mando como 15.000 cocaleros en Chaparro. ¿Qué quieren? No pagar impuestos, producir coca, producir cocaína, lo ocultas, ya. Muy bien, van a votar por mí, voten por mí. ¿Qué quieren ustedes? Somos cooperativistas mineros, tenemos en La Paz 10.000 mineros, estamos explotando oro, lo contrabandamos a Perú y a Brasil, no pagamos ningún impuesto. ¿Quieren seguir así? Ya, voten por mí. El MAS está formado por cooperativistas, por cocaleros, por colonizadores, por gremialistas, puro grupo corporativo. Y el país en general es una antología de grupos corporativos. Los del magisterio no quieren cambiar de educación. A ver, que toquemos la educación, marchan, bloquean, pelean, enseñan. No hay que tocar, tienen que ser ellos dueños del negocio. Cocaleros, policías, militares, nadie quiere que se le toque su nido. Todos se enojan, amenazan, bloquean, marchan. ¿Dónde surgieron esos valores? ¿Dónde hemos cultivado esos valores? ¿Dónde está la educación boliviana, nacionalista siquiera? No una educación humanista que es el ideal para crear un nuevo país. En el fracaso educativo. En un país de grupos corporativos, cuando decae la economía, cuando decae la sociedad, cuando las magias de la delincuencia lo inoculan, lo que hay es lo que pasa en Somalia. Bandas armadas, grupos armados, que se matan entre sí, que manejan el poder, que manejan el agua, la comida, como si fuera un estado ya de esos del futuro de Mad Max, ¿no? Caótico, y que simplemente pues dejan paso a los poderes más grandes, transnacionales, ejércitos privados, y a eso lamentablemente nos está conduciendo el MAS. Por eso es tan importante que la gente hoy reaccione y ponga un alto cuanto antes. No de aquí cuando hay elecciones, que esperemos, que Carlos Mesa, que Arturo Cárdenas, no. Ahorita el cambio debe darse ya, hoy, mejor ayer. Este país está siendo, ¿no?, aceleradamente destruido. La economía, ¿no?, y la deuda externa es la más alta de la historia hoy, con más de 10.000, 11.000 millones de dólares, y eso que no se habla de la deuda interna. Están bajando las reservas internacionales aceleradamente también. Pero Evo Morales está a punto de endeudar al país con 7.000 millones de dólares más, solo para un proyecto, el Chepete Bala, un proyecto que además puede destrozar una de las áreas más valiosas en biodiversidad del mundo, el Madrid. ¿Ustedes se imaginan ese hachazo, ese golpe a Bolivia? 7.000 millones de dólares en deuda
o una represa que puede reventar, que puede no ser para nada, y que aún sirviendo destroza una área maravillosa que es el Marino. Y si le dejamos 7, 10 meses más en el poder, y si le dejamos 20, 25 más en el poder, ¿qué va a pasar con este país? Entonces, consideremos esa amenaza, ¿no?, en las dimensiones que está. Reflexionemos, ¿no?, hagamos conciencia. Es muy importante reaccionar a tiempo. Ha habido países, como mencionaba, Venezuela, Cuba, Afganistán, Somalia, Zimbabue, Zimbabue con rojo, amarillo y verde, una coincidencia impresionante con lo que es Bolivia. Vean esa historia, catastrófica, catastrófica. Su gobernante, Robert Mugabe, estuvo más de 30 años gobernando, saqueando Zimbabue, y lo consideraba héroe nacional, rey, con museos, todo. Se quedó en el poder. O sea, el hecho de que haya una crisis económica y demás en Bolivia no va a significar que Evo Morales se vaya fácil. Puede quedarse 30 años en el poder destruyendo el país. Así ha pasado. ¿Acaso no recuerdan cómo aquí a Santa Cruz llegó hace 2 años más o menos, 1 año y pico más o menos, don Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial? ¿Quién es Teodoro Obiang? 39 años en el poder. Un asesino, un torturador africano que se mantiene aferrado al poder, destrozando su país, un estado fallido. ¿Y qué pasó con la llegada del señor? Evo Morales le dio el cóndor de los Andes, la mayor distinción que se hace en Bolivia. ¿Por qué? ¿A dónde estamos encaminando? ¿Qué está pasando con este país? ¿Cuándo vamos a reaccionar? Les dejo la pregunta flotando como cierre esta conferencia, pero les invito a formular las preguntas que vean necesarias. Sí, el señor Azul, luego usted. Buenas noches.